Bendiciones para todos. En este día estoy invitándole a que complete de ver el mensaje que viene en este instante. Un mensaje poderoso que Dios le ha inspirado a mi esposo fuertemente en lo secreto o en ayuno, en oración, mi esposo clamando. Dios le dio una palabra poderosa acerca de cuidar nuestra vida espiritual y nuestra vida natural. Permanezca hasta el final. Dios le bendiga. Bendiciones a todos. En este día quiero compartir con todos ustedes un tema que traerá revolución, que traerá cambios, y a muchas personas no les va a gustar, sobre todo a los científicos, a los que tienen han estudiado lo que es la ciencia y que solo se llevan por la teología, por el conocimiento, por la letra, por lo que han aprendido. Y a veces a través de esto, mucha gente, aún la palabra de Dios dice que la letra mata. Cuando hablamos de la letra, significa que aquellos que solamente buscan el conocimiento, la filosofía, que solamente viven por lo que aprenden por los libros, por lo que aprendieron en la escuela, en la high school, en la universidad, lo que han aprendido en los institutos. Y a veces mucha gente está lleno de conocimiento, lleno de la ciencia, lleno de un conocimiento humano, de un conocimiento simplemente de todo lo que se ha aprendido en el transcurso de la vida. Pero hoy yo quiero decirles algo, de que el reino de Dios no se basa en lo que usted ha aprendido, en lo que yo sé, en lo que mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo, algún mentor, un pastor, líder me ha enseñado, sino de lo que Dios me revela en el mundo espiritual. La palabra de Dios es espíritu y nadie puede entender la palabra de Dios si no tiene el Espíritu Santo. Por eso mucha gente se frustra y dice cosas o camina en cosas que no son de Dios. Entonces todas las personas, a veces mucha gente se va a frustrar porque quiere entender a Dios, quiere entender la Escritura, pero solamente tienen un conocimiento humano. Lo han aprendido, alguien les enseñó, alguien les dijo esto o lo otro, y a través de eso ellos han aprendido. Pero el Señor nos quiere llevar a un nivel mayor. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo venga, dice, les enseñará todo, les revelará todo, dice, y les hablará de mí, dice Jesús. Entonces, el Espíritu Santo, el trabajo de Él es revelarnos, enseñarnos, llevarnos a una dimensión mayor espiritual. El Espíritu Santo es una persona, no es alguien extraño, sino el Espíritu Santo es una persona que nos lleva a Jesucristo y nos revela cosas secretas, cosas íntimas. La Biblia dice que solamente el corazón de Dios, solamente el Espíritu de Dios conoce el corazón de Dios. Y el Espíritu del hombre conoce el corazón del hombre. Quiere decir que el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, conoce el corazón de Dios. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, conocemos el corazón de Dios, qué es lo que Él quiere, qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que a Él no le gusta, qué es lo que a Él le agrada. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, vamos a entrar a caminar en una dimensión sobrenatural que la mente, el conocimiento, la ciencia se va a quedar corta. Entonces hay gente que solo camina en el conocimiento del hombre, en el conocimiento humano, pero cuando viene el Espíritu Santo, el conocimiento, la revelación, el mover, el rango, el nivel espiritual es mayor que cualquier cosa que se mueva aquí en la tierra. Acuérdese lo que nosotros como humanos el aire, lo que respiramos es natural. Pero lo sobrenatural de Dios está encima y está arriba de todo nivel natural. Entonces mucha gente cuando tiene conocimiento humano, cuando tiene conocimiento de lectura, de filosofía, de teología, entonces solo se basan en el conocimiento humano, de lo que yo sé, de lo que yo he aprendido, de lo que yo conozco, de lo que yo he leído en los libros. Entonces Dios va más allá. El reino de Dios va más allá de cualquier conocimiento que usted y yo sepamos humanamente. Entonces, hoy en este tiempo, en este 2022, yo quiero leerle una parte bíblica en Isaías capítulo 65, versículo 20 dice:
Escuche, cuando usted tenga tiempo, escuche, escudriñe la escritura, rumee la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios es espiritual y nadie la puede entender en un conocimiento humano. Hay gente que se pregunta, me acuerdo que cuando mi primera hija nació y comenzó a hablar, ella me decía, papi, existen los extraterrestres, existen hombres que las películas o las noticias dicen. Entonces yo comencé a hablar con ella porque a ella le llamaba la atención lo que es los extraterrestres. Entonces, si Jesús, escuche lo que dice la Biblia, Jesús mismo dijo, mi reino no es de esta tierra. Entonces, ahora la pregunta que mucha gente se puede hacer, Jesucristo era extraterrestre. ¿Por qué? Porque no era de esta tierra. Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. Mi reino, mi tierra, este lugar no es mi tierra. Hay otro reino arriba que nosotros pertenecemos. Y si Jesucristo no es de este reino, entonces tampoco usted y yo somos de este reino. Entonces mucha gente se pregunta, quiere decir que nosotros somos seres sobrenaturales. No solamente somos naturales, sino sobrenaturales para movernos en un mundo espiritual. Entonces hay gente hoy que están frustrados porque solamente conocen lo natural. Pero escuche lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 65, versículo 20. Dice, no habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Oiga lo que dice la palabra de Dios. No habrá más ahí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Entonces la palabra de Dios nos habla que morir antes de tiempo es maldición. Voy a repetirlo, morir antes de tiempo, morir antes de 100 años. Si usted muere antes de 100 años, es considerado en la palabra de Dios como maldición. Entonces, ahora en este tiempo, mucha gente dice, no, le tocó la hora, ya le tocaba. Esa era la suerte, era la suerte de él, el número que le tocaba. Yo quiero decirle que usted y yo no podemos caminar por lo que la ciencia, por lo que el mundo nos dice, o por lo que la gente dice, o por lo que las noticias dicen. Nosotros tenemos que caminar en lo que la palabra de Dios dice, que no, ningún niño tiene que morir antes de tiempo. La pregunta mucha gente se va a hacer, pero ¿por qué están muriendo niños antes de tiempo? ¿Por qué? Porque la gente no ha aprendido a conocer a Dios. La gente conoce a un Dios de solo oír. La gente conoce solamente de que la gente habla que existe Dios, pero nunca han tenido un encuentro con el Dios Todopoderoso. Un Dios que no tiene límites, un Dios que no tiene limitaciones, un Dios todopoderoso. Y no estoy hablando un Dios con la D minúscula, estoy hablando de un Dios con la D mayúscula, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios del pueblo de Israel. Entonces, cuando nosotros tenemos un encuentro con ese Dios todopoderoso, nosotros no podemos quedarnos iguales. Cuando Dios vino a mi vida, cuando Él se presentó, usted quizás no va a creer o no sé, pero quizás si usted no cree, no me interesa. Lo importante es que Dios vino a mi vida. Escuche muy bien, cuando yo estaba perdido en drogas, en esto y lo otro, Cristo mismo vino. El Espíritu Santo vino sobre mi vida como un personaje vestido de blanco. En ese momento, cuando Él llegó a mi vida, cerré mis ojos y Él me tocó mi frente. Desde ese día nunca he sido el mismo. Mi vida, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, mi vocabulario, mi lenguaje cambió. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que somos tocados por alguien sobrenatural, alguien todopoderoso, no podemos quedar igual. Hay gente que dice... Y a veces yo me río. ¿Por qué? Porque yo tuve un encuentro
con Dios Todopoderoso y nunca volví a ser el mismo, ni en mi forma de hablar, ni en mi forma de vestir, ni en mi vocabulario, ni en mi forma de pensar, ni en mi forma de hacer las cosas. Todo cambió en mi vida. Entonces hay gente que me dice, yo tuve un encuentro con Cristo, yo tuve un encuentro con Dios, y siguen siendo las mismas personas. No tienen fe, cualquier cosa salen huyendo, tienen miedo, tienen pánico, tienen temor. Entonces la pregunta es esta, que cuando Dios llega a nuestra vida, usted y yo no podemos quedar igual. Dice la palabra de Dios que es ilegal que un niño muera antes de tiempo. Es ilegal que una persona muera antes de los 100 años. Entonces, el reto de hoy en este tiempo, párese en la brecha. Usted que tiene 60, 50, 60, 70 años, usted tiene que pararse y decir, todavía la muerte no puede venir sobre mi vida. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Entonces, en otro texto de la Biblia dice que la edad de nosotros, la vida aquí en la tierra, es de 120 años. Entonces, cuando usted escuche este mensaje, usted va a comenzar a decir, eso no es de parte de Dios. Le voy a decir una cosa, es lo que el diablo quiere que usted crea, que nosotros nacimos para morir a la hora o en el día que el diablo quiere. Yo quiero decirle que Dios ha estipulado y ha dicho que nosotros tenemos que vivir una vida próspera, una vida bendecida en nuestra edad, en nuestra salud, en todas las áreas de nuestra vida, porque Cristo en la cruz del Calvario nos dio la victoria, nos ha dado la victoria a través del sacrificio y por el poder de su sangre. Así que yo quiero decirle a través de este mensaje, no deje que el diablo le robe su vida, su salud, su vida, su casa, su hogar antes de tiempo. Escuche muy bien, el diablo quiere matarnos antes de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque si nos mata antes de tiempo, no podemos lograr ni alcanzar lo que Dios nos ha mandado a hacer. Tenemos que alcanzar las almas. Tenemos que vivir una vida en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Vivir una vida alegre, próspera y bendecida. Entonces el diablo no quiere, el demonio no quiere, el mundo no quiere que nosotros vivamos una vida larga. Pero hoy en este día quiero decirle que hay que darle tremenda paliza al diablo. ¿Sabe cómo? Cambiando nuestra forma de ser. Si usted no ha tenido un encuentro con Dios, yo quiero que usted se preocupe, se ponga la mano en el corazón y pregúntese, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Voy a dejar que un diablo, voy a dejar que un demonio, voy a dejar que una enfermedad me derrote a mí cuando Dios ha dicho que morir antes de los 100 años es maldito. Escuche bien, es fuerte la palabra. El que no alcance los 100 años será considerado maldito. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La fe es hoy, la fe no es mañana. La fe es confiar. La palabra fe significa confiar en Dios, tener certeza, confianza, seguridad que Dios lo que ha dicho, lo que ha prometido, así es. Así que yo le digo, Moisés murió a los 110 años y Moisés murió con la vista 20/20, murió, escuche, y dice la Biblia que no murió, sino que durmió en los brazos de Dios. Así que en este día he querido compartir con esta palabra para que usted sea edificado, que usted se levante y que no seamos el mismo. 2022 es el año de cambiar nuestra forma de ser. Y si usted no ha tenido un encuentro con Dios, yo le invito a que tenga un encuentro con Dios y que Dios se haga real en su vida, real en su propia vida, porque Dios es sobrenatural. Dios es espíritu. Y escuche, Dios es espíritu y es todopoderoso. Y dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Así que bendiciones, shalom.
Espero que este mensaje que escuchó haya sido de suma importancia en su vida. Hágale compartir, compártalo con sus seres queridos, su familia, hágale share, compártalo en todas sus redes sociales. Si usted aún no nos sigue en nuestra página, en nuestros canales de Facebook, en YouTube, en Instagram, usted lo puede hacer presionándole seguir a la página de Walter y Edith Pelloso. Puede presionar seguir y en YouTube puede presionar la campanita para que le informe, le notifique cuando estamos subiendo un video o cuando estamos en vivo. Bendiciones.